Buenas tardes compañeros. En esta ocasión hablaremos sobre el método cifrado ADFGVX. Este algoritmo de encriptación fue creado por el coronel alemán Fritz Nebel en 1917 y fue diseñado para ser una manera segura de poder cifrar las comunicaciones antes de lanzar un ataque a los enemigos por el ejército alemán. El ADFGVX es una versión mejorada del algoritmo ADFGX, ya que este anterior no tenía números, solamente letras. El tipo de cifrado, bueno, este método se conoce como un método cifrado clásico, un criptosistema clásico, y utiliza métodos de sustitución y transposición de letras. Además tiene una cierta combinación con el cifrado Polibio. Ok, el cifrado. Para este método de cifrado se requiere una tabla de 6x6 de 26 letras y 10 números del 0 al 9. Como se puede notar, alrededor de esta tabla se encuentran unas letras descifrados, las cuales pertenecen a D, F, G, V y X. Para proceder a cifrar un mensaje se utiliza la tabla. En este caso vamos a elegir la palabra o el mensaje ejemplo de cifrado. Para cifrar se sustituye cada letra del mensaje por las letras de la izquierda y de la parte superior de la tabla. Por ejemplo, la primera letra del mensaje es la letra E. Entonces, la letra E se posiciona en la fila A y la columna V. La siguiente sería la letra J, la cual se posiciona en la fila F y en la columna V. Y así sucesivamente hasta que se sustituyen todas las letras del mensaje. Y como da como resultado el mensaje cifrado, como lo pueden ver aquí abajo. Ahora sí, lo que sigue es elegir una clave de cifrado. Esta clave se elige para formar una nueva tabla. Esta clave puede ser cualquiera, solamente hay un pequeño detalle. Hay que procurar que la longitud de las letras de la clave multiplicado por un número X sea igual o superior a la longitud de cifrado, del mensaje cifrado. Como podemos ver, aquí está el mensaje cifrado y también tenemos la longitud del mismo, que son 32 letras. Para esta ocasión vamos a elegir la clave ruta y la longitud de esta es 4. Se busca un número que multiplicado por la longitud de la clave, o sea en este caso 4 por un número 8 por ejemplo, sea igual a la longitud del mensaje cifrado. Como se puede ver aquí, 4 por 8 da 32, o sea completa la cantidad de letras que tiene el mensaje cifrado, bueno, la longitud. Y aparte de eso también nos determina las siguientes cosas: que 4 es la cantidad de columnas de la tabla y 8 es la cantidad de filas de la tabla. Es importante recordar que la longitud de la clave es igual al número de columnas. Seguidamente se procede al llenado de la tabla. Lo primero que debemos hacer es colocar en la parte superior de la tabla nuestra clave. En este caso sería ruta. Después empezamos a agregar el mensaje de manera de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. En este caso se inicia con A, V, F, V y AV, y así sucesivamente. Una vez tengamos la tabla completamente llena con nuestro mensaje cifrado,
se procede al paso de transposición, el cual consiste en ordenar las columnas con las letras de la clave en orden alfabético. En este caso quedaría A, R, T, U. Como podemos ver, tanto la A como la R, como la T y la U conservan sus columnas sin tener ningún cambio. Después de la transposición de las columnas, se extrae el mensaje de la tabla, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. En este caso sería VD, AD, AF, VD. Después arrancaría con AR, que sería AA, GG, AD y AF. Y así sucesivamente hasta completar la extracción. Como resultado tenemos los siguientes dígrafos. Este será la frase completamente cifrada que se va a enviar con la palabra clave, concluyendo así la fase de cifrado. Descifrado. El receptor no sabrá la cantidad de filas que debe contener la tabla que almacenará el mensaje encriptado, por lo que hay que considerar los siguientes datos. Clave, en este caso será ruta. Mensaje cifrado. Longitud de clave que es 4 y la longitud del mensaje cifrado que es 32. Se procede a realizar una división de la longitud del mensaje cifrado entre la longitud de la palabra clave, que tenemos como resultado 8, la cual determinará que la tabla tendrá 4 columnas y 8 filas, y que el residuo es 0, lo que quiere decir es que no quedan espacios vacíos en la tabla. Una vez que se sabe la dimensión de la tabla, se procede a acomodar la clave ruta en orden alfabético, ARTU en este caso. Después se llena la tabla con el mensaje cifrado de arriba hacia abajo. En la columna A, VD, AD, AF y VD. En la R, AA, GG, AD y AF. En la columna T, FD, DF, FF y DG. Y en la U, VV, FD, VA y GD. Se procede a realizar la transposición de la tabla. El proceso de transposición consiste en ordenar las columnas con las letras de la clave, formando la palabra ruta en nuestro caso. Como podemos ver, ordenamos nuestra palabra ruta y sus respectivas columnas. Seguidamente se extrae el mensaje cifrado de la tabla, con el siguiente orden, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Como podemos ver, AV, FV, AV, DD y así hasta haber extraído todo el mensaje de nuestra tabla. Por último, desciframos el mensaje con el proceso de sustitución de letras según nuestra tabla. Como podemos ver en la posición AV tenemos la letra E, en la posición FV la letra J, en la AVE en la posición DD tenemos la letra M y así hasta haber descifrado todo nuestro mensaje. En nuestro caso, ejemplo descifrado. Y este sería el método de encriptación ADFG-VX. Muchas gracias.